sensoriales importantes y crea cambios tisulares irreversibles. También se dice que es un proceso inflamatorio que afecta estructuras del oído medio de un comienzo insidioso y que dura más de 3 meses. Se habla que se trata de una inflamación crónica del oído medio con gérmenes ascendentes que generan una otorrea purulenta crónica o recidivante y se propaga hacia la mastoides. También se dice que es una inflamación del mucoperiósteo con perforación timpánica y o supuración. Y como complicaciones vamos a tener colesterol o granuloma de colesterol con evolución estable o progresiva, con complicaciones que pueden ser tanto locales como regionales. La otitis media crónica se ha clasificado en tres formas: una otitis media colesteatomatosa, una otitis media crónica no colesteatomatosa y una otitis media crónica residual. Dentro de lo que es la otitis media colesteatomatosa, tenemos la otitis media crónica por colesteatoma congénito, sin existir una infección previa, el colesteatoma adquirido primario o el colesteatoma adquirido secundario. Dentro de la otitis media crónica no colesteatomatosa vamos a tener una infección activa o secreción permanente del oído medio, que puede ser a su vez inactiva o seca. Y tenemos también la otitis media crónica residual, que se relaciona con una otitis media crónica adhesiva, con una fibrosis a nivel de la membrana timpánica o con placas de esclerosis también a nivel de la membrana timpánica. Como factores etiológicos tenemos factores anatómicos, ambientales e infecciosos. Dentro de los anatómicos vamos a tener que problemas de malformaciones a nivel de la trompa de Eustaquio, problemas de sinusitis, desvío de tabique, ¿no? O desviaciones septonasales, así como las alergias y la hipertrofia adenoidea van a condicionar este problema. La presencia de tumores también que obstruya la trompa de Eustaquio nos va a generar que se produzca una otitis media crónica. Los traumatismos, así como la presencia, vamos a volver a redundar, de una trompa de Eustaquio ya sea corta y o horizontalizada. La baja neumatización de la mastoides también va a crear una mucosa engrosada que determine áreas de secuestro infeccioso y van a generar evidentemente problemas de otitis media crónica, así como que el paciente haya sido sometido a cirugía y no se haya ventilado adecuadamente ese oído. Dentro de los factores ambientales está las dietas inadecuadas. Nosotros sabemos que en nuestras poblaciones tenemos un porcentaje alto de desnutrición que va a favorecer a la presencia de una otitis media crónica, así como también los elementos tóxicos ambientales que generan pues problemas de alergia, y estos a su vez van a producir un edema de la mucosa y ese edema de la mucosa nos va a obstruir la trompa de Eustaquio. Dentro de los factores infecciosos e inmunológicos, vamos a tener que pacientes con infecciones a repetición de las vías respiratoria alta pueden generar problemas de otitis media crónica, así como que también pueda, por baja en las defensas, si hay una colonización permanente que favorezca a que las bacterias puedan permanecer en el oído medio. O se habla que las bacterias implicadas, generalmente un 84%, son aerobios, 1,7 anaerobios y un 14,2% una flora mixta. También se incluye a los hongos como el Aspergillus y la Candida albicans, así como se habla de bacilos gram-negativos tipo Pseudomonas aeruginosa en un 55%, enterobacterias en un 15%, estafilococo dorado en un 30%, una flora mixta en 15%, conformada por anaerobios, Streptococcus, bacteroides y otros. La incidencia es mucho más importante en niños porque, como recordamos, la trompa de Eustaquio es corta y está horizontalizada, a diferencia de los adultos, donde la otitis media crónica es menos común que la otitis media aguda y se asocia a cambios de temperatura, a pobreza
higiene insuficiente, secuelas de otitis media aguda reiteradas, a la presencia de humo o al uso de biberón cuando los niños permanecen acostados. Dentro de la prevalencia se habla que el 5% de la población general va a sufrir de un problema de otitis media crónica y de ese el 50% generalmente está asociado a colesteatoma. Clínicamente vamos a tener que el paciente va a referirnos salida de secreción purulenta por el oído, va a manifestar un grado diferente de disminución en la audición, que lo denominamos como hipoacusia, ¿no? Y cuando nosotros vayamos a hacer un examen, vamos a encontrar dos imágenes en la audiometría. Vamos a encontrar un problema de una hipoacusia conductiva, que es la separación de la vía aérea, ¿no? Perdón, de la vía ósea con la vía aérea, generalmente de 30 decibeles. Entonces, 30 decibeles es uno, 2, 3 cuadraditos, ¿no? En relación a la que es vía ósea, vía aérea. Y se habla de una hipoacusia mixta cuando esa separación es mayor a 30 decibeles, como observamos acá, uno, 2, 3, 4 cuadrados, ¿no? Entonces, la vía aérea es, la vía ósea está por encima de la vía aérea con una diferencia de más de 30 decibeles. Asociado a ello, el paciente puede manifestar la presencia de cefalea, salida de sangre por el oído, que es la otorragia, una otalgia intensa, ¿no? Signos de parálisis facial, vértigo, la presencia de vómitos y en algunos casos trastornos en la conciencia. Entonces, nosotros vamos a observar por nuestro examen otoscópico o endoscópico, vamos a observar cuál es el contenido de secreciones a través del conducto auditivo externo. Podemos observar la presencia de pólipos o podemos observar, si evidentemente no hay mucha secreción, las características de la membrana timpánica en relación a una perforación, ¿no? Entonces podemos tener una perforación central cuando no alcanza los límites de la membrana timpánica, que es el ánulus, como ustedes recordarán. Hablamos de una perforación marginal cuando evidentemente esta perforación alcanza al anillo de inserción, que es el ánulus. Y también podemos tener una perforación apical cuando está por encima de los ligamentos tímpano-malleolares anterior y posterior, ¿no? Entonces hablamos de una perforación a nivel del techo. Vamos a ver este video. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces es importante que nosotros demos un tratamiento adecuado a una perforación o a una otitis media aguda para evitar los problemas de perforación timpánica, ¿no? Entonces, cuando hacemos una otoscopía o una endoscopía, vamos a poder observar evidentemente, a ver, vamos a ver qué nos activa el sonido. Entonces, aquí se está aspirando las secreciones que existen en el conducto. Para evidenciar la presencia de la perforación, ¿no?
¿Qué tal? Bienvenidos al 8. Entonces, como podemos observar aquí, estamos viendo una perforación marginal total, donde observamos aquí el ánulo, ¿no? Parte del mango del martillo, que aparentemente está amputado. Igualmente aquí tenemos el mango del martillo íntegro, pero la perforación evidentemente llega hasta el ánulo, entonces también es una perforación marginal que nos permite observar las estructuras que se encuentran en el oído medio. Como vemos aquí, por ejemplo, el estribo, observamos el promontorio, ¿no es cierto? Y vemos problemas de fibrosis a nivel de la caja. En el caso de una perforación atical, como habíamos mencionado, esta es la membrana timpánica, ¿no? La porción, tenemos el cuadrante, si dividimos la membrana timpánica, tenemos los cuadrantes antero e inferior, aparentemente íntegros, parte del antero superior íntegro, pero por encima del ligamento tímpano-mareolar anterior y posterior vemos una perforación que nos permite visualizar las estructuras del ático. Igualmente, en esta otra imagen vemos una perforación atical por encima de los ligamentos tímpano-maleolares anterior y posterior. Y aquí observamos una placa de esclerosis timpanal. Aquí tenemos un ejemplo de una perforación timpánica central, ¿de acuerdo? Vemos que está por lejos del ánulus, que es el anillo de inserción. Vemos unos bordes hiperémicos aparentemente engrosados, ¿no? Esta es una perforación marginal. Y aquí vemos una imagen polipoidea, ¿no? Entonces, esta es la membrana timpánica y a través de la membrana timpánica vemos la presencia de un tejido, aparentemente de bordes lisos, que va emergiendo por la misma y corresponde a un pólipo de oído medio que está en relación con una otitis media crónica. Y en esta imagen vemos evidentemente secreción purulenta a nivel del conducto auditivo externo. Entonces, ¿qué exámenes vamos a realizar? Vamos a hacer inicialmente, podemos hacer una acumetría, si es que tenemos los diapasones, y vamos a proceder luego a hacer una audiometría y una timpanometría, ¿no? Entonces, en la acumetría nosotros vamos a hacer 3 pruebas. Vamos a hacer la prueba de Rine, la prueba de Weber y también podemos hacer la prueba de Schauer. Entonces, en la prueba de Weber, lo que hacemos es colocamos el diapasón en el vértex de la cabeza y el sonido evidentemente se va a distribuir tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si evidentemente hay una perforación a nivel del lado derecho, el sonido va a ser percibido más por el oído derecho que por el oído izquierdo. Entonces ahí hablamos de que el Weber está lateralizado
en este caso hacia el oído enfermo, y se registra con una flechita hacia ese lado, ¿no? Y luego tenemos que en la prueba de Rini, que es colocar el diapasón por delante del conducto auditivo externo y apoyado en la mastoides, indistintamente, vamos a observar que cuando se apoya en la mastoides, el sonido sigue siendo percibido, a pesar de que ya no se escucha cuando se pone lateral al conducto auditivo externo. Entonces ahí se habla de un rine negativo. En la audiometría lo que vamos a observar, como habíamos mencionado, son dos tipos de disminución de la audición, una hipoacusia conductiva o una hipoacusia mixta, ¿no? Entonces, en esas hipoacusias conductivas vamos a tener una pérdida generalmente de 15 a 20 decibeles, y cuando ya tenemos una pérdida de 30 decibeles, hablamos de que hay una lesión de la cadena osicular, que generalmente es porque por los procesos aquí registradas en la diapositiva. Entonces, luego nosotros vamos a solicitar una tomografía, ¿no? La misma que nos va a permitir observar, ¿no es cierto? Cómo está inicialmente la neumatización a nivel de la mastoides, ¿no? Vamos a ver si evidentemente es una mastoides neumatizada o es una mastoides con áreas de esclerosis, como vemos aquí. Aquí no hay ventilación, no hay celdillas, ¿no? Aparentemente hay cicatrices. Vamos a observar también la presencia de contenido líquido. No existe aire, como vemos aquí hay aire, pero aquí aparentemente hay moco en el resto de las celdillas, ¿no? También podemos observar en las imágenes cómo está la cadena, si existe o no existe cadena, observar la neumatización, como habíamos mencionado, de la mastoides, y también vamos a observar la presencia de una imagen redondeada, que es el colesteatoma, ¿no? Entonces, también este colesteatoma lo que va a hacer es erosionar las paredes de la mastoides e ir introduciendo ya hacia el epitímpano, hacia la parte de la fosa craneal media y extenderse, ¿no? Progresivamente destruyendo parte de lo que es el hueso temporal. Entonces, cuando tenemos una otitis media crónica, tenemos que hablar del uso de antibióticos, tanto tópicos como sistémicos, ¿no? Dentro de los antibióticos tópicos, evidentemente, hay, hay una, hay unas escuelas que dicen usar gotas y otras que dicen no usar gotas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir evaluando de acuerdo a qué manifestaciones nos dé el paciente. Generalmente usamos gotitas de 7 a 10 días, puede ser de gentamicina, de ciprofloxacina, o hay gotas que van mezcladas de ciprofloxacina más corticoide, ¿no? Aunque ahora, a partir de la fecha en adelante, ya no vamos a tener medicamentos compuestos, y eso va a ser un conflicto para nuestro trabajo, ¿no? Porque lamentablemente la DGMID ha prohibido el uso de medicamentos compuestos. Entonces, a medida que vayan caducando las licencias o los permisos de las empresas con ciertos medicamentos, por ejemplo, había uno que era el Tusilexil, que tenía, por ejemplo, dextrometorfano, paracetamol y clorfenamina, ¿no? Entonces era un asociado que te ayudaba con la gripe, ¿no? Te bajaba
la congestión, te bajaba la fiebre, te disminuía la tos cuando lo usaban los papás, ¿no? Sobre todo en niños. Entonces, ahí, evidentemente, este medicamento ya ha sido retirado porque su licencia ha vencido. Y en este caso, nuestras gotas de antibiótico con corticoide también tienen los días contados. Ahora, la otra opción es preparar el medicamento, ¿no? Pero el problema es de que no vamos a tener a veces las condiciones necesarias en los pacientes para mantener, pues, a cierta temperatura ni estabilidad del mismo medicamento. Las medidas higiénicas que tenemos que recomendar a nuestros pacientes, bueno, primero nosotros en el consultorio, si ustedes están en un centro de salud, van a aspirar esas secreciones. Vamos a recomendar evitar el ingreso de agua cada vez que se ducha, se baña, se lava la cabeza y le vamos a prohibir que entre a la piscina. Si va a la piscina, tiene que ser solamente hasta su cuello, ¿de acuerdo? Solamente hasta el cuello y no mojar la cabeza, porque si moja la cabeza es como que el paciente no hubiera utilizado ningún antibiótico, ya sea vía oral o sistémicos, y evidentemente nosotros le vamos a indicar aquello. Luego tenemos, en el caso de que el paciente presente una otitis media colesteatomatosa, le vamos a indicar, como habíamos dicho, ¿no? Podemos utilizar gotas tópicas, podemos hospitalizar a ese paciente y darle antibióticos endógenos, porque significa que al tener colesteatoma hay también compromiso a nivel de la mastoides. Entonces, tenemos que hacer una desinfección mucho más potente en ese paciente. Podemos usar una asociación de ciprofloxacina y clindamicina o una asociación de ceftriaxona más ciprofloxacina, ¿no? Para hacer que disminuya esa secreción a nivel de las mastoides. Y previamente podemos haber realizado un cultivo con antibiograma para ver si nuestro antibiótico es el adecuado para ese caso. Entonces, también tenemos esas otitis media crónicas con tímpano íntegro. ¿Por qué con tímpano íntegro, no? Porque esa perforación que existía puede epitalizar. Generalmente la capa que epitaliza es la capa timpanal externa, ¿no? Entonces, si el paciente no estuvo expuesto a la presencia de agua, ¿no? Se cuidó. Entonces, poco a poco esa membrana timpánica puede regenerar y cerrar la perforación. Entonces, cuando cierra la perforación, obviamente no va a tener el espesor de una membrana timpánica normal y va a cerrar una capa timpánica monomérica, es decir, una sola capa, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a pedir al paciente que tape la nariz, sople con la boca cerrada y vamos a visualizar que no sale aire por este orificio. Entonces, hablamos de que hay un tímpano monomérico o un neotímpano. Pero también, como les había mencionado, podemos ver la presencia de placas de esclerosis, ¿no? A nivel de la membrana timpánica. Podemos ver áreas de retracción, porque generalmente cuando cicatriza la membrana timpánica, si es inicialmente y como existen presiones negativas en el oído medio, entonces la membrana timpánica se va colapsando y nos da áreas de retracción. Entonces, otitis media crónica puede ser con tímpano perforado o con tímpano íntegro, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si vemos el tímpano perforado, entonces tenemos que recomendar al paciente que use sus antibióticos, que use su taponcito de algodón con vaselina para que no se reiteren las infecciones, porque a través de la perforación nosotros vamos a ver parte de la caja, evidentemente hiperémica, con secreción ya sea purulenta, o vamos a ver también la presencia de secreción mucosa, si evidentemente no hay una infección activa, sino más es una infección húmeda. Cuando tenemos una imagen de colesteatoma, generalmente en la otoscopía nosotros vamos a ver una imagen blanquecina, tipo mm, ah, como de una perla, pero que se va descamando
y se habla de escamas blanquecinas perladas. Entonces, bueno, la conducta en esos casos va a ser una limpieza de las celdillas mastoideas, retirar el colesteatoma, que evidentemente la cadena osicular ha sido dañada, se va a hacer una reconstrucción de la cadena osicular y durante la cirugía se tiene que verificar cuál es el estado de la permeabilidad de la trompa de Eustaquio y tratar de permeabilizarla. Ante un colesteatoma, que generalmente es un saco de tejido escamoso de tipo epitelial que se produce en el oído medio, como habíamos mencionado, puede ser adquirido por una infección, puede ser congénito sin ruptura de la membrana timpánica. Al estudio se va a observar que contiene queratina, lípidos, bacterias y generalmente tiene un pH de 4.3 a 6.85. Entonces, el colesteatoma congénito es un quiste epitelial, ¿no? Que se presenta en cualquier hueso craneal, es más frecuente en la porción escamosa del temporal, de hallazgo común en la infancia. Generalmente se origina en la quinta semana de gestación por migración del ectodermo del conducto auditivo externo al oído medio. Hay una metaplasia escamosa de la mucosa del oído medio. Puede existir una migración del epitelio de la membrana timpánica por una inflamación persistente, aunque no haya perforación. Entonces, visualmente vamos a ver una membrana timpánica íntegra y a través de ella observamos una masa blanquecina, ¿no? En el oído medio. Entonces, generalmente nos va a dar una hipoacusia conductiva porque va a comprometer parte de las estructuras de la cadena y no va a permitir una buena vibración de la membrana timpánica ni una buena movilización de la cadena. Generalmente está asociado a que no existe ningún traumatismo, ninguna infección óptica, ¿no? Entonces se ve como una masa blanquecina detrás de la membrana timpánica. Entonces, el tratamiento quirúrgico es hacer una incisión a nivel generalmente se hace a 1 centímetro del ánulus, ¿no? Se hace una incisión de horas 12 a horas 6, ¿no? Se levanta la piel de ahí, se desinserta la membrana timpánica del ánulus, ¿no? Se abre como si fuera un libro y se procede a la remoción del colesteatoma. Y si evidentemente ha habido una lesión de la cadena osicular, en un segundo tiempo se hace una reconstrucción de la misma. Entonces, en el caso de un colesteatoma adquirido, nosotros vamos a observar que hay como una secreción perlada, ¿no? Escamosa en el oído medio, ¿no? Y eso es lo que caracteriza la matriz del colesteatoma, ¿no? A través del, generalmente está adherida a uno de los márgenes de la membrana timpánica. Puede haber una infección asociada, este colesteatoma como va creciendo excéntricamente, va a ir presionando y va a producir isquemia en los tejidos que están contiguos al mismo. Aparte que libera ciertas enzimas, ¿no? Y nos da en el paciente una otorrea intermitente, fétida e indolora. Entonces, la característica del colesteatoma es que hay una secreción purulenta, bastante fétida, ¿no? Y cuando la sientan van a poder diferenciarla de otra, ¿no? Entonces vemos aquí la apófisis corta del martillo, aquí parte del mango del martillo, que aparentemente no está completo, ¿no? Aquí tenemos el ligamento tímpano-malleolar anterior, aquí el ligamento tímpano-malleolar posterior, la perforación timpánica que es marginal, el colesteatoma más pegado hacia el área marginal, y generalmente estos pacientes con otitis media crónica con la esteatomatosa no sienten dolor si no hay una sobreinfección. Ahora, si evidentemente esas infecciones han disminuido, han cesado, mejoró el estado inmunológico del paciente, que nos va a dejar una otitis media crónica residual, ¿no? Puede haber áreas a nivel de la mastoides que tengan secreción purulenta y otras que estén totalmente
Bien, ¿no? Entonces, como observamos aquí, acá hay una membrana timpánica retraída, igualmente aquí. Los que hemos podido observar alguna membrana timpánica, no hemos visto estas características, ¿no? Más es una membrana timpánica casi vertical, ¿no? Sin estas retracciones o umbilicaciones a nivel de la membrana timpánica. Aquí tenemos una placa de esclerosis timpanal. A través de la perforación estamos viendo el, el yunque, ¿de acuerdo? Aquí observamos el promontorio, aquí parte del yunque, el estribo en esta zona. Entonces, como habíamos observado, en problemas de infecciones vamos a tener ya sea problemas de retracciones, de horizontalización del mango del martillo o placas de esclerosis timpana. Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia de la otitis media crónica? Es de que existe un factor de destrucción ósea determinada por ciertos lisosimas, ¿no? La presión ejercida por el cetoma va a generar la síntesis de prostaglandina E2, que van a generar una erosión osteoclástica a nivel de la mastoides y sus celdillas. Existe un factor de crecimiento epidérmico con una descamación, ¿no? De la queratina a nivel de la matriz del colesteatoma. Hay un incremento de las bacterias, ¿no? Generada por la esclerosis mastoidea y la osteolisis. 70 o 80% genera una destrucción de la cadena articular, ya sea a nivel de la rama larga del yunque. La evolución es una destrucción de la mastoides, una destrucción de las estructuras del oído medio, una destrucción de la pared posterior del conducto auditivo externo. En colesteatomas adquiridos pueden ser secundarios a cirugías de timpanoplastía y a mastoidectomías, porque hacemos que ingrese epitelio hacia el oído medio y como ese epitelio no corresponde a esa zona, va a generar la presencia, esos restos epiteliales van a generar el formar un colesteatoma. Tenemos complicaciones que pueden ser extracraneales como intracraneales. Dentro de las complicaciones extracraneales vamos a tener la petromastoiditis, ya que va a haber una inflación a nivel de la porción petrosa y mastoidea, una mastoiditis, solamente una inflamación de la mastoides, problemas a nivel del laberinto, generalmente laberintitis, ¿no? Problemas a nivel de infecciosos de tipo seroso, que es una laberintitis serosa, o puede tratarse de una laberintitis supurada, inflamaciones e infecciones a nivel de la porción petrosa y como consecuencia de la destrucción de, del hueso temporal, vamos a tener también una destrucción de las paredes del facial, lo que nos puede generar incluso una parálisis facial en el 80% de los casos. Y dentro de las complicaciones intracraneales, vamos a tener a lo que es la meningitis, el absceso extradural, el absceso subdural, el absceso cerebral y el absceso cerebeloso. Entonces tenemos que estas diferentes complicaciones van a tener diferencias clínicas y signológicas. Dentro de las petromastoiditis vamos a tener que hay una persistencia de 2 semanas con una sintomatología florida en el paciente. En el caso de la mastoiditis, vamos a observar el aumento de volumen a nivel retroauricular, acompañado de otorrea, de una inflamación retroauricular que puede verse como una hiperemia a nivel de la piel. El paciente va a manifestar fiebre, dolor mastoideo, y en el caso de una laberintitis podemos tener la salida de secreción purulenta por el conducto auditivo externo, y esa laberintitis evidentemente inflamar incluso las estructuras óseas y generar una sordera y vértigo, que es la cofosis. En el caso de petrocitis, vamos a tener una otorrea, parálisis del músculo abducen, dolor retroorbitario, no siempre diplopía.
En el caso de una parálisis facial, puede ser una parálisis facial con o sin otorrea. En el caso de problemas meningocerebrales, pueden ser poco llamativos en estadios iniciales, ¿no? O pueden ser síntomas discretos, después manifiestan un deterioro grave, incluso la muerte. Y en el caso de meningitis, vamos a tener la presencia de otorrea, fiebre y vómitos y signos de meningismo. En el caso de que exista un absceso, vamos a ver otorrea, deterioro neurológico, dolor de cabeza y podemos tener también tromboflebitis. Eso se caracteriza por un deterioro neurológico, fiebre otorrea, dolor cérvico-mastoideo e incluso podemos tener problemas de hidrocefalia con papiledema, cefalea y letargia. En el caso de un absceso cerebral, vamos a tener signos de focalidad neurológica con pérdida de conciencia. Si hay una afectación endocraneal, letargia, cefaleas, papiledema, fiebre o descenso térmico como otorrea. En una tromboflebitis del seno lateral vamos a observar una inflamación a nivel de la mastoides, que generalmente está en relación a la vena emisaria. El paciente puede manifestar fiebre en agujas, con dolor cervical, afectación de pares craneales bajos. Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Vamos a tener una hiperemia de la piel a nivel de la región mastoidea, ¿no? Y tomográficamente lo vamos a visualizar como evidentemente una disminución de la neumatización con presencia de secreciones a nivel de la mastoides. Pues cuando hablamos de petrocitis, nos estamos refiriendo a la porción petrosa de la mastoides, ¿no? Que se caracteriza por otorrea, dolor retroorbitario, porque estamos cerca a esa zona, ¿no? Entonces, recordemos que por ahí está cerca el nervio óptico, ¿no? Puede haber incluso parálisis del sexto par, existe un dolor sordo mastoideo y podemos aclarar las cosas con una resonancia magnética nuclear. Pues en el caso de abscesos, vamos a ver una imagen totalmente delimitada y enquistada en la resonancia. En una mastoiditis vamos a observar evidentemente erosión y ocupación de la mastoides. En una laberintitis nos va a permitir ver la presencia de aire en el laberinto, que es lo característico. En el caso de una petrocitis, hay afectación de la pirámide petrosa. En una parálisis facial podemos pedir una electroneurografía para ver los estadios sinoviales, así como el electro. Con la electroneurografía vamos a ver en qué estadio se encuentra esa parálisis facial, ¿no? Y también podemos hacer uso de la electromiografía. En caso de meningitis, lo que vamos a solicitar es un estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de abscesos extradurales y subdurales, evidentemente, la resonancia magnética nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con hematomas o tumores. Y en abscesos cerebrales, obviamente, la resonancia magnética nos va a dar un diagnóstico diferencial también y mucho más fino, así como en la tromboflebitis del seno lateral. Entonces, las perforaciones timpánicas se van a cerrar mediante una cirugía que es la timpanoplastía y que va a tener diversos enfoques. Podemos hacer una timpanoplastía tipo 1 cuando solamente tenemos una perforación a nivel de la membrana timpánica sin compromiso de la cadena de huesecillos. En el caso de una perforación timpánica tipo 2, ¿no es cierto? Vamos a tener parcial lesión del martillo, entonces ahí vamos a colocar nuestro injerto sobre el mango del martillo y si evidentemente no pudo viajar, no pudo venir el familiar que es médico, le solicitaremos pues su topografía
para definir qué conductas quirúrgicas debemos de seguir. Entonces, ahí en la tipo 2 lo que se hace una colocación también de un injerto. Y en la timpanoplastía tipo 3 evidentemente vamos a observar la ausencia de la cadena de huesecillos. Vamos a proceder a colocar también nuestro injerto, pero en este caso el injerto ya va a ir apoyado sobre el estribo, ¿de acuerdo? Entonces el espacio de la caja va a disminuir y en el caso del tipo 4 evidentemente vamos a tener que vamos a colocar el injerto ya sobre el promontorio, sobre la ventana, generalmente sobre la ventana oval. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, ¿cuándo se pide tomografía? ¿Es un examen de elección? Sí, tenemos que pedir una tomografía para ver si existe o no existe colesterol, ¿no? Lo bueno es que ahora ya las tomografías, como son de 1 milímetro, entonces nos van a permitir poder visualizar los mismos, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una otitis media crónica de más de 3 meses o con antecedente de una otitis media crónica de la infancia, hay que pedirle una tomografía, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a ver el abordaje quirúrgico, generalmente. Gracias, doctora. Entonces sería para la timpanoplastia utilizamos también la tomografía, ¿o no? Sí, o sea, cualquier otitis media crónica ya le vamos a pedir una tomografía. Entonces aquí lo que estamos viendo, ¿no? Está separando las cicatrices que existen a nivel del ánulus, ¿no? Porque evidentemente, como en cualquier herida, se van a formar bordes engrosados que hay que liberar, ¿no? Entonces seguro que aquí vamos a ver, ahí está retirando todas estas cicatrices que existen en los bordes de la perforación timpánica, ¿no? Es una perforación timpánica marginal. Ahí está colocando el injerto por vía del conducto auditivo externo, que es un pedazo de cartílago, ¿no? Con mucopericondrio. Está ocluyendo la perforación. En este caso, una timpanoplastía tipo 1 porque se está apoyando sobre la cadena osicular, ¿no? Se le da un poquito la vuelta para que pueda cerrar los bordes. También el retirar ese tejido de granulación nos va a permitir que, evidentemente, cuando cicatrice y epitelice, entonces ese epitelio se va a unir con los bordes del mucopericondrio que está sobre el cartílago y va a permitir que se selle esa perforación, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, la cirugía no es un éxito total y quedan segmentos, evidentemente, que no han pegado, que no han cicatrizado, ¿no? Entonces, luego de colocar el injerto, ponen unos pedacitos de gel foam que le van a dar estabilidad para que no se mueva cuando estornude el paciente, cuando tose. Entonces, esa es una timpanoplastía endoscópica. Se hace también por vía microscópica, ¿de acuerdo? No solo que cuando se hace uso del microscopio, obviamente se demora un poquito más de tiempo, ya que el endoscopio nos permite movilizar y visualizar, pues tratar de enfocar hacia diferentes ángulos. En cambio, el microscopio solamente nos da visión en un punto nada más. Entonces, para restituir
Los elementos de la cadena osicular se han creado también algunas prótesis, ¿de acuerdo? Que nos van a reemplazar a lo que es tanto el martillo como el yunque, ¿no? Son diferentes formas, diferentes tamaños, que conocen como PORP, ¿no es cierto? O como TORP, en el caso de que vamos a reemplazar estos tres huesecillos o dos huesecillos. Y bueno, ese es el tratamiento de lo que es la otitis media crónica, ¿no? Generalmente se hace una timplanoplastia, una reconstrucción de la cadena osicular y una limpieza de las celdillas mastoideas, así como un retiro de todos los tejidos de cicatrización que existan en el oído medio. Luego vamos a pasar a hablar de lo que es la tuberculosis de oído medio. Generalmente se presenta a partir de pacientes con menos de 12 años de edad, generalmente por problemas de una tuberculosis primaria, ya sea primaria o secundaria. Siempre tenemos que revisar el antecedente epidemiológico, ¿no? Hay que observar si se ha producido una diseminación hematógena linfática, ya sea a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Generalmente el paciente no refiere dolor, sí presenta una otorrea continua, tratando de... Disculpen, me salí, por favor, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, Ya, doctora, sí se le escucha. gracias. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. Todavía, doctora. Ahora sí. Sí, ahora sí, doctora. Ok.
Entonces, generalmente este proceso es por una diseminación, ya sea por vía hematógena, como recuerdan ustedes con la tuberculosis, o vía linfática o vía de la trompa de Eustaquio, ¿no? Porque evidentemente al toser, los bacilos van a ir emergiendo y van a colonizar el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Generalmente es un proceso sin dolor, con una otorrea continua. Pueden existir signos de parálisis y generar una hipoacusia en el paciente. Generalmente, en el examen vamos a observar perforaciones múltiples, ¿no? A nivel de la membrana timpánica. El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer por laboratorio, ya que vamos a ver que nosotros hacemos cultivos y no sale ninguna bacteria y tenemos que hacer la tinción de Ciel-Nielsen, que sí nos va a dar positiva, ¿no? Se puede, si se toma una muestra para lo que es anatomía patológica, vamos a encontrar evidentemente una inflamación granulomatosa de los tejidos y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el colesteatoma, con la sífilis, con la sarcoidosis, con la presencia de un pólipo de granulación, con la enfermedad de Wegener y con la histoplasmosis. Otro problema que tenemos a nivel del oído interno, evidentemente, es la otoesclerosis. Entonces, la otoesclerosis, ¿no? Vamos a recordar que algunos radiólogos mencionan, ¿no? Dicen mastoides otoesclerótica, no es mastoides otoesclerótica, es mastoides esclerótica. La otoesclerosis es un término que se usa para lo que es la fijación de la platina del estribo a nivel de la ventana oval. Entonces, la otoesclerosis es un proceso osteodistrófico de la capa media endocondral ósea de la cápsula del laberinto, también de la cápsula de todo el laberinto, con focos en neoformación ósea que tienen dos fases. Se ha observado que existen dos fases. Una fase de activa, que es la autoespongiosis, que forma hueso esponjoso muy vascularizado, y una forma de esclerosis, que es la autoesclerosis, que es la fase final activa, con formación de hueso mineralizado. Generalmente se presenta un 80% de fijación del estribo, ¿de acuerdo? Hacia la rampa vestibular, por eso se habla de una anquilosis estapedio-vestibular, ¿no? Que generalmente está más asociada a una fijación a nivel de la porción anterior de la platina del estribo o fenestra anterior. Generalmente un 1% puede ser sintomático, se presenta entre la segunda, tercera o cuarta década de la vida, este carácter hereditario autosómico dominante. El 10% se ha observado que se presenta en la raza blanca, más en mujeres que en varones. Recordemos que en el Cusco nosotros hemos tenido una colonización por parte de los españoles, ¿no? Lo que nos lleva a que podamos encontrar casos de otoesclerosis. Pues recordar que en la cuarta semana del desarrollo, la cápsula óptica, que surge del mesénquima y que va a ser rodeada, ¿no? Va a iniciar su desarrollo cartilaginoso a nivel de la octava semana y en la semana 16, evidentemente, este tejido va a ser reemplazado por un tejido óseo endocondral. Entonces, clínicamente vamos a tener una hipoacusia de tipo conductivo, ¿no? Que eso se determina con la audiometría o con los diapasones, pero esa hipoacusia va a evolucionar a una hipoacusia sensorio-neural con un componente vestibular, o sea, con presencia de vértigos en algunos pacientes. Esa hipoacusia conductiva es lenta, es progresiva, generalmente es asimétrica, o sea, no vamos a tener una separación osteoaérea, como habíamos visto en nuestras imágenes que iban así, ¿no? Rectilíneas. No vamos a tener, por decir, aquí tenemos la vía ósea, aquí la aérea, aquí va a ser ósea con aérea,
Aquí vamos a tener vía óseas arriba y vía aérea abajo. Por eso hablamos de una asimetría a nivel de esa separación, que generalmente más afecta los tonos graves, o sea, el lado izquierdo de la audiometría. Y es fluctuante porque en el embarazo empeora esa disminución de la audición. El paciente manifiesta en un 80% la presencia de tinnitus o acúfenos que son bilaterales y generalmente hay síntomas unilaterales en el 20% acompañados de mareos, de vértigos, que es la inestabilidad. El paciente refiere que cuando está en un ambiente ruidoso escucha mejor, entonces a eso se le denomina paracusia de Willis. Y también refiere que su voz le resuena, entonces eso se llama paracusia de Weber. Y que oye menos cuando mastica. En el examen físico, lo que vamos a observar es un enrojecimiento a nivel del promontorio, en un 10% de los casos, conocido como signo de Schwartz, ¿no? En el examen físico de diapasones vamos a encontrar un RINE negativo bilateral, un Weber, ¿qué significa eso? Que más se escucha por vía ósea que por vía aérea. Un Weber que va a lateralizar hacia el oído que esté más enfermo, o sea, que escuche menos. Y el Swabash, que es la comparación de una mastoides, la mastoides del paciente con los mastoides del examinador al hacer uso de los diapasones, que lo vamos a ver en nuestra práctica, se encuentra alargado, o sea, el paciente va a escuchar mucho más que el examinador. Y hay otra prueba que es el GELE, que también está que es patológico, y en la audiometría vamos a ver una separación de la vía ósea con la vía aérea, y vamos a ver que esa separación se junta en un punto que generalmente es la frecuencia 4000, que se llama escotadura de Karhar. Entonces aquí lo que veíamos, ¿no? Una separación de la vía ósea con la vía aérea y es evidentemente asimétrica, ¿no? En unos es mayor, en otros es menor y en un punto que es generalmente 2000 o 4000, esto se junta y eso se llama escotadura de carga o en inglés carga no. En la timpanometría vamos a observar que la curva no llega hasta 1 o 1.5, sino que es una curva plana, generalmente más próxima a, a la línea del cero, ¿no? Y el reflejo estapedial, que es otro examen que se hace en la timpanometría, está alterado. Entonces, la tomografía de alta resolución, generalmente tomografías de 1 milímetro, ¿no? Como se ven focos radiolucientes, ¿no? O focos de esclerosis a nivel de la cápsula ósea, tanto del laberinto anterior como del laberinto posterior, ¿no? Y se van a clasificar de acuerdo a los hallazgos en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de qué partes de ese laberinto hayan sido afectados. Entonces aquí tenemos el estribo, aquí tenemos el engrosamiento a nivel de la platina, ¿no? Que corresponde a una esclerosis. Entonces, el tratamiento, generalmente, cuando hay una separación de más de 20 a 30 decibeles, como vemos aquí, aquí tenemos 10, 20, 30, 40 decibeles. Cuando tenemos esta separación, entonces nosotros vamos a pensar en utilizar ya sea un audífono en uno o en ambos oídos. Generalmente podemos indicar al paciente un audífono de conducción ósea, que es el baja, o incluso en algunos casos a realizar un implante coclear. Y si queremos frenar la evolución de estos focos activos, vamos a utilizar el fluoruro de calcio, 20 a 120 miligramos por día, y vamos a hacer una cirugía del estribo que se realiza, este es el yunque, y se coloca una prótesis, ¿no? Se corta la rama anterior y la rama posterior del estribo, ¿no? Entonces, aquí esta va a quedar separada, entonces, cuando pase el sonido no va a vibrar. Por lo tanto, vamos a tener que hacer uso de una prótesis, y esa prótesis se engancha en el yunque
y se hace un huequito a nivel de la platina y ahí se pone el pistón. Entonces es una estapedectomía. Si solamente retiramos la platina, vamos a hablar de una estapedotomía. Entonces, las prótesis son de diversa forma y tamaños, ¿no? Se mide también el tamaño antes de colocar la prótesis, ¿no? Y esto puede traer ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, este ganchito se lo calza al yunque, se lo ajusta, pero a veces cuando ajustamos este ganchito, se puede ajustar demasiado y nos va a producir una necrosis del yunque y eso nos va a traer problemas de que el paciente deje de escuchar. Entonces, las complicaciones intraoperatorias siempre son el sangrado, la lesión de la arteria estapedial, lesión del nervio facial, hay una salida de líquido endolinfático, que es el Gaucher perilinfático, fractura y luxación del yunque, por apretar mucho podemos romper, ¿no? Y desarticular el yunque o generar una platina flotante. Y dentro de las posoperatorias está la otitis media aguda, la perforación de la membrana timpánica, ¿no? Una hipoacusia conductiva debido a una otitis media serosa, una prótesis desplazada, una erosión del yunque, que ya habíamos hablado de que en estas infecciones se producen también caries, ¿no? Por eso se habla de la erosión del yunque. Y a nivel de lo que es hipoacusia sensoneo-neural, vamos a tener la presencia de vértigo, tinnitus, ¿no? Entonces, hay otras enfermedades como la enfermedad de Paget, que es una enfermedad sistémica que produce una destrucción y degeneración ósea anormal, ¿no? En diferentes partes del cráneo. Entonces, generalmente está presente en personas mayores de 60 años, donde vamos a observar que ataca el laberinto óseo. En la tomografía vamos a ver imágenes algodonosas a nivel del hueso en diferentes segmentos. Se habla de que Beethoven tuvo un problema, no se sabe si fue una enfermedad de Paget o si fue un problema de una otoesclerosis. Recuerdan que él era sordo, ¿no es cierto? Enfermedades sistémicas, tenemos también a la osteogénesis imperfecta, donde hay un remanente de cartílago en hueso endocondral, ¿no? Hay las cruras se vuelven frágiles, ¿no? Los huesecillos en general, recuerda que la osteogénesis imperfecta se acompaña de múltiples fracturas, entonces los huesecillos son frágiles y pueden fracturarse fácilmente. Podemos tener una platina engrosada, el paciente presenta escleras azules, generalmente manifiesta sordera, alteraciones dentarias y fracturas espontáneas. La mucosa del oído medio está hiperplástica e hiperémica y el tratamiento es retirar el estribo y colocar una prótesis para permitir la transmisión del sonido. Generalmente en la epidemiología está la historia familiar. Entonces, en la osteogénesis imperfecta, ¿no? Vamos a ver áreas de rarefacción ósea, ¿no? Nos muestra una imagen radiolucente alrededor de lo que es la cóclea. Y la osteopetrositis, que son cambios degenerativos a nivel de la porción petrosa del temporal, ¿no? Entonces tenemos también la displasia fibrosa, ¿no? Generalmente en personas menores de 30 años, ¿no? Que vamos a tener áreas de crecimiento óseo anormal, irregular, y eso también nos va a dar en la tomografía la imagen de un vidrio esmerilado, que va a comprometer la audición. También la sífilis, ¿no? Nos puede ser en su forma terciaria, aunque felizmente ya casi no la observamos, ¿no? Actualmente, y hay una desmineralización de ambas cápsulas ópticas, ¿no? Un proceso que generalmente es bilateral, ¿no? Da también lesiones radiolucentes a nivel de la cóclea y vamos a tener también a la fiebre tifoidea. Dentro de los tumores de oído vamos a tener tumores del oído medio, que ya sean
de primarios, ¿no? O metastásicos. Dentro de los tumores primarios vamos a tener al paraganglioma o glomus timpánico, a osteomas, a tumores ascendentes del cabo, a carcinoma espinocelular, a adenocarcinoma y a fibrosarcoma. Dentro de los tumores metastásicos vamos a tener el adenocarcinoma prostático, el carcinoma mamario, el carcinoma renal, el carcinoma broncogénico, el carcinoma gastrointestinal y el melanoma. Esa invasión tumoral, generalmente por contigüidad, ¿no? Puede ser por un meningioma, un glioma, un neurofibroma, un cilindroma, un carcinoma espinocelular, un carcinoma vasocelular y un carcinoma nasofaríngeo. Entonces, el glomus timpánico, evidentemente, es un cuadro autosómico dominante de tejido cromafín, ¿no? Que se presenta en varones con una frecuencia de, perdón, en mujeres con una relación de 5:1, ¿no? Entre los 50 a 60 años de edad. El paciente refiere un acúfeno pulsátil unilateral, ¿no? Tiene una hipoacusia conductiva porque evidentemente no hay una buena transmisión, ¿no? Y al examen de la audiometría vamos a encontrar la separación osteoaérea, vamos a observar un abombamiento de la membrana timpánica y al hacer la otoscopia vamos a ver una imagen rojiza en el oído medio y en algunos casos el paciente va a presentar sangrado, ¿no? Un sangrado evidentemente muy marcado por la vascularización que existe en la zona, entonces la sangre va a salir a presión. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una embolización y radioterapia para controlar aquello. Entonces el diagnóstico de diferencial lo tenemos que hacer con una otitis media serosa, en la que hay líquido en el oído medio, con la otoesclerosis, que hay una fijación de la, ya me has dicho, de la platina del estribo, con un granuloma de colesterol, con un sangrado del oído medio de carácter idiopático, con una arteria carótida interna aberrante, ¿no? Con un bulbo de la yugular dehiscente o alguna otra malformación arteriovenosa. Tenemos también los osteomas, que es un tumor benigno dependiente de tejido óseo, generalmente unilateral, que va a tener un pronóstico si evidentemente puede ser quirúrgico o no. También tenemos al carcinoma epidermoide, que generalmente se presenta en el límite del conducto auditivo externo con el oído medio. Es más frecuente en ancianos, ¿no? Con antecedentes de otitis media crónica, generalmente el paciente refiere otalgia, otorrea, parálisis facial. En algunos casos se tiene que hacer un retiro de la porción petrosa de la mastoides, más radioterapia, y el pronóstico es reservado. Dentro de lo que es la radiología del hueso temporal, vamos a tener que observar que vamos a primero ver el conducto auditivo. Luego vamos a observar el techo del tímpano. Vamos a observar la caja timpánica. Vamos a observar la cabeza y el mango del martillo. Vamos a observar un quinto elemento que es el espacio de Prusak, que está por encima de la cabeza del martillo. Y vamos a observar un sexto espacio que es la ventana oval. Entonces, también podemos reconocer el digresio hacia la mastoides, que es el aritus adantrum. Vamos a observar la eminencia arcuata, que recuerden que lo hemos estudiado en anatomía. Vamos a observar el conducto semicircular externo. Vamos a poder visualizar a qué nivel se encuentra el vestíbulo, ¿no? Vamos a poder observar parte del caracol, que ya lo hemos visto en algunas tomografías. Vamos a poder visualizar el conducto auditivo interno, ¿no es cierto? El conducto auditivo externo y las cavidades de la porción
mastoidea. Entonces, para ver los huesecillos, de acuerdo a los cortes, los vamos a ir buscando, ¿no? Poco a poco y identificando cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, un yunque, aquí tenemos un martillo, ¿de acuerdo? Aquí observamos evidentemente parte de lo que es la cóclea, el martillo, aquí tenemos martillo y yunque, los conductos semicirculares, parte de la cóclea, y en este punto estamos en relación a lo que es el estribo, ¿no? Aquí tenemos la platina, la crura anterior, la crura posterior. Estoy en clases, te llamo luego, por favor. Entonces tenemos aquí la cóclea, ¿de acuerdo? Aquí tenemos evidentemente la primera y la segunda vuelta, ¿no? Aquí tenemos un corte sagital, ¿no? Que podemos observar evidentemente primera, segunda y ápice de la cóclea. Aquí hacia el conducto auditivo interno. Y aquí tenemos igualmente, ¿no? Lo que es la cóclea, una imagen de colesteatoma, celdillas mastoideas neumatizadas, ¿no? Vemos aquí la diferencia, ¿no? Vemos como un panal de abeja y aquí vemos como evidentemente estructuras muy pequeñitas, ¿no? Con que hablamos de una esclerosis mastoidea. Entonces podemos hablar de una esclerosis mastoidea con áreas de diploicas, ¿no? De celdillas diploicas, o sea que tienen ventilación. Y finalmente vamos a solicitar una resonancia magnética que nos va a permitir visualizar la presencia de tumores, como es el neurinoma del acústico, ¿de acuerdo? Es un tumor de la vaina de Schwann del nervio auditivo, ¿no? Que puede ser unilateral o también puede ser bilateral. Y vamos a ver su tamaño, vamos a ver qué abordaje se va a hacer si es que hacemos una cirugía. También a proceder a hacer una arteriografía carotidia en relación a buscar problemas de glomus. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces vamos a hablar de lo que son enfermedades de oído interno. Recordar que la audición normal se denomina normoacusia y evidentemente es una capacidad de discriminar cualquier sonido, ya sea del habla o alguna vibración que percibamos, ¿no? Y podemos nosotros como humanos diferenciar desde 0 decibeles a 140 decibeles de intensidad. El rango de frecuencias que nosotros diferenciamos es de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Entonces, cuando hay una alteración de la capacidad auditiva, hablamos de una hipoacusia que nos va a indicar un déficit de funcional donde se va a perder la capacidad de poder discriminar los sonidos y las palabras en mayor o menor grado. Entonces, esa pérdida puede ser cuantitativa, la podemos
medir, podemos establecer su origen topográfico, ¿no? En qué nivel se ha producido la lesión y podemos también identificar la causa de esa pérdida auditiva y podemos también ver qué grado, qué porcentaje de pérdida de captación del lenguaje existe. Entonces vamos a determinar una pérdida locutiva. Entonces recordemos que el sonido se transmite por vía aérea hacia el conducto auditivo externo, estimula la membrana timpánica, va hacia la cadena osicular y de la misma se dirige hacia la ventana oval, donde nos va a estimular al órgano de Corti, que va a llevar el sonido hacia el nervio coclear y del nervio coclear este va a ascender hasta el sistema nervioso, traduciéndose en un sonido con sentido, ¿no? O sea, vamos a poder interpretar el sonido que habíamos escuchado. Eso es cuando es por vía aérea. Si el sonido se transmite por vía ósea, simplemente va a través del hueso, se va a producir una vibración y eso va a ir directamente hacia el órgano de Corti, del órgano de Corti al nervio coclear y de ahí al sistema nervioso central. Entonces, el examen que nosotros hacemos para evaluar lo que es la capacidad auditiva, funcionalmente es la audiometría. Entonces, en la audiometría vamos a tener que existen signos ya estandarizados donde el color rojo va a corresponder al oído derecho y el color azul va a corresponder al oído izquierdo. Entonces, esa representación se llama monigote de Fowler. Entonces, el círculo y la X corresponden a la vía aérea, o sea, el sonido que se transmite a través del conducto auditivo externo, y el sonido que se percibe a través del hueso se señala como un signo mayor o un signo menor. Ahora, si evidentemente la persona no escucha ante un estímulo simple, ya sea por vía ósea o vía aérea, y nosotros necesitamos que en la audiometría, por ejemplo, le mandamos un sonido al oído derecho y el paciente nos levanta la mano en el oído izquierdo, o sea, significa que no está percibiendo adecuadamente por el oído derecho, sino por el oído izquierdo más, que es el oído que mejor escucha. Entonces, nosotros, para evitar esa falsa respuesta, lo que procedemos es a colocar un sonido ensordecedor en el oído no examinado y empezamos a evaluar, por decir en este caso, el oído derecho, ¿no? Entonces, en el oído izquierdo ponemos un sonido que más o menos va así. Cuando hagamos la audiometría, si nos da la oportunidad, vamos a probar aquello. Entonces, eso hace que solamente evaluemos un oído, así como cuando vamos al oftalmólogo y nos tapa un ojo y solamente evalúa un ojo al 100%. Entonces, para notar que ha sido ese paciente sometido a un proceso de ensordecimiento, para lo que es vía aérea usamos el signo de triángulo en el oído derecho y de cuadrado en el oído izquierdo. Y de corchetas, ya sea derecha o izquierda, por eso se llama oído derecho enmascarado, ¿no? Porque estamos enmascarando en el oído izquierdo. Luego tenemos que también podemos ver a qué intensidad de sonido el paciente presenta dolor. Entonces, lo notamos como un triángulo rectángulo y nos va a dar un umbral de disconfort. Ahora, si evidentemente cuando hacemos la audiometría, ya sea ensordeciendo o sin ensordecer, el paciente no presenta respuesta, debajo de este signo o estos signos que están aquí, le colocamos una flechita para abajo y eso nos indica sin respuesta. Entonces, en una audiometría nosotros vamos a graficar el oído izquierdo y el oído derecho de esta manera, por vía aérea. Y si nosotros queremos evaluar la vía ósea, entonces vamos a utilizar ya sea los signos mayor o menor, dependiendo de cuál oído se trate, ¿no? Entonces, la audiometría es un examen que nos permite evaluar cuantitativamente la audición. ¿En quiénes vamos a hacer una audiometría? Vamos a hacer una audiometría en pacientes mayores
mayores de 7 años, ¿de acuerdo? Entonces, en pacientes mayores de 7 años. No podemos hacer una audiometría en un niño menor de 7 años porque evidentemente, mm, eh, como los niños son juguetones, son distraídos, entonces cuando nosotros, por ejemplo, estimulemos aquí, el niño puede ser que no nos responda o sí nos responda o escucha aquí, pero nos responde acá. Entonces no es una audiometría confiable. Entonces, en el audiograma vamos a tener que los valores van de -10 hasta 120 decibeles. Y en este otro eje vamos a tener las frecuencias que van de 125 a 8000. Recordemos que nuestro oído puede captar de 20 hasta 20.000, ¿no? Entonces, el estándar es realizar esta gráfica que nos mide 8 frecuencias y nos mide desde -10 hasta 120 decibeles de intensidad. Entonces, se habla de una audición normal cuando va de -10 hasta 25. Entonces, a partir de ese nivel hablamos de una audición normal. Algunos ya le ponen 20, pero generalmente consideramos como 25. Entonces, a partir de ahí contamos 20 decibeles y hablamos de una pérdida auditiva leve. Luego hablamos de una pérdida auditiva moderada y después hablamos de una pérdida auditiva severa y luego de una pérdida auditiva profunda, porque 90 decibeles evidentemente es un sonido muy intenso, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen en el que un paciente tiene una pérdida que va de leve hasta severa, ¿no? En forma bilateral. Entonces aquí lo consideran como 20, ya lo podemos considera ahí. Pero, por ejemplo, para lo que son estudios ocupacionales, y ahora que tenemos tantos mineros por nuestro país, entonces normalmente el registro está de 25 para abajo, ¿no? Entonces, hasta 25 se habla de que es una audición normal. Y a partir de 25 ya hay diferentes grados de pérdida auditiva. Entonces, la disminución de la audición puede tener ciertas características. Ser una hipoacusia sensorio-neural que afecte a todo lo que es la vía sensorial, que es el nervio auditivo. Podemos tener una hipoacusia conductiva, que habíamos dicho, ¿no? Esta separación de vía ósea con vía aérea de hasta 30 decibeles, que ahí hablamos de una hipoacusia conductiva. Y una hipoacusia mixta cuando esa separación de vía ósea con vía aérea es mayor a 30 decibeles. Entonces, la epidemiología, vamos a hablar de pérdidas auditivas infantiles, ¿no? Que generalmente pueden ser permanentes, afectan generalmente a 133 de cada 100.000 niños, ¿no? Y 112 de ellos he visto que son de origen congénito y el resto corresponde a hipoacusias de aparición tardía o adquiridas. Esas pérdidas auditivas evidentemente continúan evidentemente aumentando, ¿no? A, a medida que va pasando el tiempo y va el paciente presentando problemas de otitis media crónica u otro tipo de afecciones. Entonces, de 1 a 2 de cada 1000 nacidos vivos puede estar afectado por una hipoacusia congénita bilateral en un grado severo a profundo. Si estamos hablando severo, estamos hablando de 70 a 110 decibeles. Y bueno, en Estados Unidos han visto que un 10% de la población tiene un grado importante de sordera. Entonces, la hipoacusia de conducción evidentemente es la separación de la vía ósea con la vía aérea. Y la disminución de la audición en el tiempo, porque todos vamos a envejecer, se va dando progresivamente, ¿no? Inicialmente empiezan a bajar los tonos agudos, que son 3000, 4000, 6000, 8000, y esa pérdida es progresiva, ¿no? Poco a poco va acentuándose
involucrando las frecuencias que corresponden al área del habla. ¿Cuál es el área del habla? El área donde nosotros conversamos es 500, 1000 y 2000, ¿no? Entonces, en estas frecuencias nosotros conversamos, hablamos, interactuamos con las personas. Los tonos agudos evidentemente van de 3000 hasta 8000 y las frecuencias graves o bajas son las frecuencias de 125, 250 y 500. Entonces, en esta área generalmente está la voz de los varones. En esta área está la voz de las mujeres y de los niños, que es una voz más finita, ¿no? Ahora tenemos problemas de disminución de la audición, ya tenemos problemas de disminución de la audición de causa genética y no genética, ¿de acuerdo? Tenemos una audición que puede ser una pérdida sindrómica o una pérdida no sindrómica. Por el inicio de la pérdida hablamos de una pérdida prelingual, o sea, antes de haber desarrollado el lenguaje, o una pérdida poslingual después de haber desarrollado el lenguaje, que generalmente está en un 10% en mayores de 60 años y en un 50% en mayores de 80 años. El, de acuerdo al tipo de compromiso, vamos a hablar de un compromiso sensorio-neural que afectan tanto a la cóclea, al nervio auditivo, al sistema nervioso central, o de un compromiso conductivo que afecte al oído medio o al oído externo, o pueda tener un componente mixto. De acuerdo a la severidad, hemos dicho que puede ser una pérdida leve, moderada, severa o profunda. Y de acuerdo a qué frecuencias están afectadas, podemos hablar de frecuencias bajas, las menores a 500, frecuencias medias de 500 a 2000 y frecuencias altas más de 2000, que significaría 3000, 4000, 6000, 8000. Entonces, dentro de las pérdidas genéticas, vamos a tener causas prenatales, que pueden ser pérdidas aisladas, que generalmente son autosómicas recesivas en un 80%, autosómicas dominantes en un 18%, ¿de acuerdo? En un 18% y ligadas al cromosoma X en un 22%. Existen otras malformaciones asociadas como el síndrome de Usher tipo 1, que es una displasia cocleovestibular completa, asociado de retinitis pigmentaria. Tenemos el síndrome de Prender, que lo vamos a ver, que es un bocio difuso más hipotiroidismo, más disminución de la audición. Habíamos hablado con el grupo de prácticas del síndrome de Alport, que es una glomerulonefritis asociado a alteraciones oculares y también problemas de disminución de la audición, que generalmente está ligado al cromosoma X, o sea, somos las mamás las que transmitimos la enfermedad. Tenemos el síndrome de Waardenburg, que también se llama distonia cantorum, que tiene una heterocromía del iris, con una nariz ancha, hay la presencia de un mechón blanco. Tenemos el síndrome de Repson, que tiene una displasia cocleosacular, ¿no? Asociado a polineuropatía y ataxia con retinitis pigmentaria. Y tenemos problemas adquiridos en un 40%, por ejemplo, con la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, ¿no? Al uso de ototóxicos, a la exposición a radiaciones, a la exposición a enfermedades metabólicas maternas y a problemas de hábitos tóxicos maternos. Entonces, para eso es importante recordar, recordar de que vamos a tener problemas debidas a patología congénita del oído medio en relación al primer y segundo arco branquial, donde está el síndrome de Apert, el síndrome de Cruzon, el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Pierre-Robin y el síndrome de Kiefer-Feil. Entonces, el síndrome de Apert evidentemente es una acraniocefalia sin dactilia.
¿no? Que es autosómica dominante, vemos una disostosis craneofacial, ¿no? Acompañada de una hipoacusia conductiva, vemos una frente prominente, una hipoplasia de los senos maxilares, vemos aquí un seno maxilar pequeño, no ventilado. El paciente presenta un paladar ojival o paladar en techo de iglesia, si lo podemos llamar así. Tiene la naricita como un pico y de loro, ¿de acuerdo? Son pacientes diferentes que vemos ahí como un piquito de loro y la falta de separación de los deditos. En el síndrome de Cruzón, evidentemente que es una disostosis craneofacial, vamos a tener que es autosómica dominante, el paciente va a presentar una hipoacusia conductiva o mixta, va a tener una prominencia frontal, donde la sutura coronal y sagital y la moidea están alteradas, va a tener prognatismo, o sea, el mentón va a sobresalir a la cara, ¿de acuerdo? Va a tener la presencia de exoftalmos, ¿no? Vamos a observar una separación de los ojos, que es el hiperterrorismo. Vamos a ver también una nariz en pico de loro y un labio superior corto, ¿no? Entonces, el labio superior aquí es corto, labio superior es corto, labio superior corto. Luego tenemos el síndrome de Treacher-Collins, que es una acrocefalosindactilia o disostosis mandíbulo-facial, ¿no? Entonces, hemos tenido una película que hemos podido observar algunos. Y el paciente presenta evidentemente alteraciones a nivel del pabellón o presenta microtias, o sea, no vemos aquí pabellones auriculares, ¿no? Al existir una microtia, hay una hipoacusia de conducción, probablemente alteraciones a nivel del martillo, yunque y estribo, ¿no? El paciente tiene una cara de pajarito, ¿no? Parece más un pajarito. Hay una hipoplasia del maxilar superior y del malar. Hay un coloboma palpebral. Hay hipertelorismo. Pueden algunos pacientes tener fisura palatina, ¿no? Y en el síndrome de Goldenhar, que es una displasia óculo aurículo-vertebral hemifacial, ¿no es cierto? Vemos que una hemivértebra cervical está ausente o muy pequeña. Existe una simetría facial marcada con hipoplasia también del, de los, de la mandíbula y del maxilar. Hay un trastorno ocular, como podemos observar aquí, muscular. Hay una falta o ausencia un pabellón auricular muy pequeño, una microtia o anotia, con orejas de implantación baja, ¿no? Entonces vemos una implantación baja del pabellón auricular, presenta una hipoacusia mixta o conductiva, puede existir una fístula preauricular y el paciente va a estar acompañado de alteraciones también cardíacas. Entonces, otro es el síndrome de Pierre-Robin, donde existe una detección del crecimiento mandibular, generalmente que se presenta entre la quinta y sexta semana, ¿no? Se asocia con hipoacusia conductiva o neurosensorial. Vemos evidentemente una micrognatia, vemos al examen podemos encontrar una fisura palatina, una lengua prominente, que es la glosoptosis, ¿no? Y podemos observar también otro que es el síndrome de Klippel-Feil o síndrome cérvilo o óculo acústico, ¿no? Que también es autosómico dominante, que se relaciona con una hipoacusia sensorio neural mixta.
existe una fusión de vértebras cervicales, el paciente puede tener una espina bífida, puede tener una fisura del velo del paladar, generalmente el mentón está retraído, ¿no? Más por el problema de la tortícolis, por acción muscular, y hay una parálisis de los músculos abducens a nivel de el ojo, ¿no? Entonces también vamos a tener otras malformaciones congénitas a nivel del oído medio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Preguntitas hasta ahí. No, doctora, está todo claro, gracias. Ya, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es también, así como estudiamos la parte teórica, también tenemos que tratar de visualizar y recordar las imágenes, ¿de acuerdo? Porque evidentemente nosotros vamos a asociar estos síndromes viendo al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente tenemos que estudiar la parte de las letras, sino también tenemos que tratar de memorizar las imágenes. Entonces, cuando ustedes tengan frente a uno de estos pacientitos, puedan reconocerlos y derivarlos pues a la especialidad correspondiente, ¿no? A la ventaja, por ejemplo, que en Estados Unidos ellos todos estos trastornos faciales los corrigen, porque como vemos, miren, es un niño pequeño, miren, ya tiene todos estos brackets para poder acomodar ese maxilar a una mordida correcta. Ahora, estos senos hipoplásicos también les ponen aparatos que van traccionando y van permitiendo que el seno maxilar crezca y no se vea un exoftalmos de esa manera, al igual que el maxilar inferior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esperemos que nuestros odontólogos también se capaciten y podamos mejorar el rostro de estos pacientitos, ¿no? Que evidentemente cuando nos toca que nuestro hijo o nuestro hermanito tenga estas características faciales, bueno, no nos gustaría que posteriormente o le hagan bullying o lo discriminen o no consiga una pareja, ¿no? Lamentablemente, porque más nos fijamos en el exterior que en el interior, lamentablemente, ¿no? Entonces, no olvidarnos siempre, tratar de recordar y memorizar las imágenes para poder eh, derivar a los pacientitos a la especialidad que corresponda y poder ayudarles en el desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, y siempre cuando ustedes revisen, no olviden, ¿no? Revisar la boquita para ver esos problemas de fisura palatina que a veces los papás no los perciben y bueno, si los hemos solucionado a tiempo, obviamente vamos a tener mejores resultados. Listo. Entonces, nos quedan 7 minutos. No sé si quieren que continuemos los 7 que nos quedan o quedaríamos ahí para nuestra siguiente clase. Doctora, no sé si podríamos dejarlo para la siguiente clase, por favor. Es que tenemos clases a las 6. Ok, listo. Entonces, corregiremos eso del marcado del horario, por favor, ya, para no tener problemas posteriores. Listo, cuídense muchachos, tengan un bonito fin de semana. Trataré de coordinar con la capacitadora para poder abrirles la página y ya pasarles las diapositivas y puedan estar revisando para su examen. ¿De acuerdo? Sí, doctora, está bien, muchas gracias. Listo, cuídense, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias, doctora. Buenas Gracias, doctora. tardes. Tenga una buena tarde. Buenas tardes.